Pasa a vosotros, hermanos. Si alguno está de pie, puede sentarse, hermano. Muchas gracias. Vamos a continuar. Tuvimos una escuela muy maravillosa, grandiosa, este consejo que nos da nuestro Dios. Realmente sí debemos de ponerlo en práctica a la hora de ya. Dice por ahí en algunas publicaciones que muchos tenían planes para hoy, ¿verdad? Pero pues no llegaron. Así se quedó, como un plan no ejecutado porque pues llegó la muerte, ¿verdad? Y, y sabemos que es muy sorpresiva y pues mis hermanos, a veces pues no nos imaginamos, ¿verdad? Quiénes son los que pueden caer ya a bajar al polvo de la tierra, porque pues puede ser a temprana edad o, o puede ser, no sé, a su tiempo como lo consideramos tal vez nosotros, pero muchos planes frustrados, ¿verdad? Tal vez muchos dijeron, mañana voy a hacer una comida especial y no llegaron al día de hoy. Tengo que ir a trabajar, tengo que ir a visitar a mi hijo, a mi hija, tenemos que ir a visitar a nuestros padres, tenemos que viajar, tenemos que hacer todo esto y no se cumple. Entonces, sabemos pues que el tiempo, mis hermanos, se cumple, ¿verdad? El tiempo que Dios nos ha dispuesto para que hagamos bien o, ahora sí que aceptemos, ¿verdad? Hacer su voluntad. Bien, lo que Dios nos ha enseñado, mis hermanos, es que aprendamos a ser buenos, que aprender a tener un excelente corazón, porque la mayoría venimos de un mundo donde hemos adoptado una forma de vida que pues a nuestro parecer pues era la correcta, ¿verdad? Hay algunos que dicen, pues es que yo no me porto mal, seguramente tengo el reino ganado porque no le hago mal a nadie, eh, doy cuando puedo, pues sí me he hecho unas 2 o 3 cervecitas, pero es todo nada más. Soy un excelente esposo, soy una persona que es considerada buena, las personas me señalan de esa forma. Entonces, pues no debe de haber nada malo en mí. Pero el conocimiento que Dios tiene por medio de su palabra nos habla de nuestros defectos. Escudriñando vamos a encontrar dónde estarían nuestros errores y que nuestra forma de pensar no es la adecuada. Entonces, este tema, mis hermanos, de que ya no tuve tiempo, ¿verdad?, de hacer, me arrepentí, pero demasiado tarde. Mis hermanos, es para hacer conciencia, ¿verdad?, de que todo lo que tenemos que poner por obra es cada día. Sí, que hay enojos, es cierto, existe la ira, existe los pleitos, es cierto, pero mis hermanos, por eso también se nos aconseja, ¿verdad? Luego anoche nuestro hermano Israel Chávez tocó ese texto en Efesios, que habla de no se pongan sosos lo vuestro no. Y son de las cosas que muy difícil se ponen en práctica, mis hermanos. Pero sí tenemos que considerar, por ejemplo, lo que dice en Efesios capítulo 2, lo que el apóstol Pablo nos invita a hacer, pero sobre todo lo que nos dice que fue quitado de nosotros. Sabemos que para poder llegar a un bautizo, mis hermanos, no es nada más a la ligera, ¿verdad? Hay una preparación antes de, como ya lo mencionaba nuestro hermano ministro, una preparación donde debemos de adquirir conocimiento para saber realmente que con el bautizo cuál va a ser el cambio que, que se está haciendo en nosotros y que va a ser quitado de nuestra vida por medio de ese bautizo. Dice el versículo 2 y 3, en que en otro tiempo anduviste conforme a la condición de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire,
al espíritu que ahora obra en los hijos de desobediencia, entre los cuales todos nosotros también vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos. Y éramos por naturaleza hijos de ira también, como los demás. Esa era la naturaleza. Todos nuestros pensamientos, todo era conforme al pecado, a la maldad, ¿verdad? Pero por eso tomamos una decisión de bautizarnos, para quitar de nosotros toda esa maldad, lo que adquirimos de parte del mundo, ¿verdad? Que no lleva nada bueno, mis hermanos, y que fue quitado de nosotros, como nos lo explica el apóstol Pablo. Entonces, ¿por qué olvidarnos de eso? ¿Por qué no nos acordamos de ese pacto que hicimos con Dios, de que trataríamos de evitar que todo eso que éramos antes, como hijos de ira, ¿por qué ponerlo en práctica, verdad? Sí tenemos que meditar muy bien, mis hermanos, nuestros enojos, nuestras palabras, todo lo malo que hagamos en nuestra vida, tenemos que meditarla, tenemos que pensar muy bien de que si todo esto que fue quitado de mi ser, pues ¿por qué todavía existe en mi corazón? Sabemos que hay muchas provocaciones, pero sí tengo que pensar muy bien si lo acepto o no en ese momento. Una persona que tiene ya un buen corazón, mis hermanos, pues sí, no lo niego, ¿verdad? Sí se enojará, pero debe buscar la tranquilidad rápidamente para que no le afecte. Vamos a ver una imagen, mis hermanos, de las diapositivas. Vemos aquí esta imagen, por ejemplo, una persona que cómo se aferra a no caerse, pero vemos la cara de espanto que tiene sabiendo que va a morir, que si se suelta y cae, mis hermanos, como vemos que está muy altísimo, parece que anda por allá acá en Arizona, no sé si sea el cañón que le llaman, el Colorado, pero vean en la cara de terror, mis hermanos, cuando una persona está a punto de morir. Es lógico que se aferre a la vida, todos lo haríamos, tratando de no morir. Pero veamos pues que en qué situación podemos estar cuando realmente, mis hermanos, todo lo que dejamos lo seguimos teniendo en práctica. Es como estar así, al borde de la muerte. Que si llegáramos a morir, mis hermanos, pero con ese corazón todavía lleno de ira, ¿verdad? Un corazón sucio que no sabe considerar, perdonar, que no toma conciencia de las cosas que hace, siempre va a estar así, con el temor, ¿verdad? Y que si llegase la muerte, mis hermanos, pues qué desgracia para dicha persona, ¿verdad? Que habiendo sido liberado de tantas cosas malas, volvió a adquirirlas nuevamente. ¿Por qué? Lo que vimos en la escuela era que hay que crecer, no menguar, no mermar, hay que ir hacia arriba. Hay uno de los proverbios que así lo menciona, dice el rey Salomón, que hay que estar para arriba, hay que ir de una forma para arriba y no como yendo hacia el infierno. Así lo explica Salomón. Entonces, por eso puse esta imagen, mis hermanos, para que nos demos cuenta en la situación en la que podemos estar. Sí, esto sí es literal, pero lo que nosotros hacemos, lo que vivimos, si no hay un cambio, mis hermanos, en nuestra vida, de buscar, de tratar de amar, de tratar de controlarnos, pues estaremos así, bajo esta condición. Entonces, Dios ya quitó de nosotros todo eso, así que pues busquemos, mis hermanos, pues ser realmente buenos ante los ojos de nuestro Dios. Dice Hechos de los Apóstoles, por ejemplo, en el capítulo 17, lo que nos dice el apóstol Pablo, hablando de un arrepentimiento, mis hermanos, que también, ¿verdad? Como lo dice aquí,
se habla que Dios lo ha considerado lo que fuimos en un tiempo pasado, sí, lo consideró y por eso este, lo dice de esta forma en versículo 30 y 31. Vean cómo Dios sabía que estábamos bajo esta condición, pero Dios, habiendo disimulado los tiempos de esta ignorancia, ahora denuncia a todos los hombres en todos los lugares que se arrepientan, por cuanto ha establecido un día en el cual ha de juzgar al mundo con justicia, por aquel varón el cual determinó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Entonces Dios sí ya nos conocía, nos consideró, sí es cierto, por la ignorancia, por lo que haya sido, vivías así de esa forma. Pero ahora, ya arrepentido de haber vivido así, ya te he transformado en otra persona, ¿sí? Ahora ya tienes la imagen de Cristo. Y si vemos, pues es el Hijo de Dios. Pero no basta con eso al decirlo, sino leer los evangelios y ver la obra maravillosa de un ser realmente, mis hermanos, que como lo dice también, me parece que es Santiago, donde dice que al que cuando lo maldecían, bendecía. Entonces, esa es la forma, mis hermanos, que Dios busca y es lo que quiere de nosotros. No vivir ya siendo hijos de ira, no queriendo rescatar lo que fuimos antes porque, no, es que no debo de dejarme, es que no debo de dejar que me pisoteen, que me humillen. Es cierto, sí es cierto, pero hay formas de evitar todo eso, ¿sí? Hay maneras, y no devolviendo golpe por golpe, maldición por maldición, haciendo quedar mal a alguno. No, mis hermanos, no es la forma correcta. Dejar de ayudarle incluso, ¿verdad? Cuando alguien nos hace algo, no, pues a este no le ayudo, a este no me agrada y aunque esté en necesidad, pues que le busque por sí solo. No, mis hermanos, no sería la forma correcta, ¿sí? Porque ya es Dios el que nos pide, mis hermanos, que sí, ha olvidado lo que fuimos, pero no va a olvidar lo que ahora, mis hermanos, somos, ¿sí? Entonces, tratando, pues, mis hermanos, de hacer lo correcto, debemos de buscar siempre una salida a lo malo, ¿sí? Siempre buscar una tranquilidad en nuestro corazón para tomar buenas decisiones y no estar viviendo bajo esta condición. En la siguiente imagen vamos a ver lo que nos va a suceder a la mayoría. Cuando llegue la muerte, mis hermanos, cuando se escuche ese pip, mis hermanos, es una señal de que ya no hay reacción, ¿sí? De que un corazón se detuvo. Y en ese momento, mis hermanos, quedará escrito, ¿verdad?, las obras que cada uno haya dejado. Y esas son con las cuales vamos a ser juzgados. No hay de otra, mis hermanos, ¿sí? Al llegar la muerte, se acabó toda obra, como nos explica Eclesiastés 3 y 9. Ya no hay más por hacer por nuestra vida, por lo malo, por lo bueno, ya se acabó. Ya no hay tiempo. Fue el momento, mis hermanos, en el cual, en este momento, ya no puedo decirle al Señor, Señor, me arrepiento, perdóname, no alcancé a amar a mi hermano, a mi hermana, dejé de hacer muchas cosas por la iglesia, no hablé de tu palabra. Y no es el momento adecuado, mis hermanos, para decirle al Señor que nos faltó algo. No, el momento es ahora que estamos con vida, que estamos con bien. Es ahora el momento en el cual debemos de trabajar. Por eso también el apóstol Pablo nos dice, ¿verdad?, en sus cartas, dice, no es que ya lo haya alcanzado, pero prosigo al blanco. Pero después de que ya iba a morir, también dice, he ganado la batalla, me he ganado mi corona. Él sabía en ese momento que todo lo que había trabajado le sirvió para que ya que estaba a punto de morir, era una victoria. Pero nosotros, ¿qué hacemos? ¿Sabemos perdonar o no? ¿Trabajamos o no? ¿Hacemos lo necesario o no? Eso es lo que nos va a contar. No en este momento en el cual, cuando ya estemos a punto de morir, que tengamos ondas o estemos tirados en la cama.
decirle, Señor, pues perdóname por no haber hecho nada. Perdóname porque no guardé el sábado, porque no perdoné a mi hermano, porque, o se imaginan en este momento, esta vez pásenme el teléfono, voy a hablar con mi hermano que, pues que me hacía enojar y que lo odié durante 20 años y ahorita pues le voy a pedir perdón. En este momento, ¿para qué? No tiene caso ya. Entonces, el momento siempre va a ser hoy, mis hermanos, a hoy que tenemos vida. Procurar de hacer el bien, que eso es lo que nos ha enseñado nuestro Dios. Eso es crecer, eso es estar activo en las cosas espirituales. Aunque haya muchos hermanos que no tengan el conocimiento, una mente para adquirir sabiduría en la palabra de Dios, pero sí captan el mensaje de Cristo, que es tener un buen corazón, y ayudan y dan y están haciendo las obras correctas para ganarse el reino, porque lo han captado que es la forma correcta, ¿sí? Por eso muchos hermanos dicen, no, yo mejor aquí desde la banca, la verdad yo no tengo mente para poder predicar la palabra de Dios desde arriba, me pongo nervioso o X, pero saben de qué forma, mis hermanos, ¿sí? Ayudan, aman, saben, mis hermanos, que con lo que están haciendo, eso es lo correcto. Entonces, vamos a ver otro texto que nos dice en Apocalipsis, un claro ejemplo de lo que nos ordena nuestro Dios. Es el capítulo 2 de Apocalipsis, y que a dónde está basado también por este texto la doctrina que Dios quiere que pongamos en práctica, ¿sí? Esta es la verdadera doctrina de Dios. Apocalipsis 2:5, y nos dice así: recuerda por tanto de dónde has caído, y arrepiéntete, y haz las primeras obras, pues si no, vendré presto a ti, y quitaré tu candelero de su lugar, si no te hubieres arrepentido. Le habla a la iglesia, ¿verdad? ¿Cuál fue su primer amor? Si lo vemos, en la primera época que se menciona desde Éfeso, una iglesia que gustó de la doctrina de Cristo, que dice que vendían posesiones, vendían todo lo que tenían para darle a los pobres. ¿Cómo estaba esa iglesia? Llena de amor, llena de buenas obras. Captaron el mensaje de Dios, el mensaje de Cristo, lo pusieron en práctica. Pero ¿qué pasó? Que con el tiempo llegó tal vez los hijos, no sé, ¿y qué dejaron de hacer? Lo que al principio. Y por eso se les dice, ¿por qué has dejado de hacer tus primeras obras? Esa era la forma correcta. ¿Por qué lo dejaste de hacer? Si no te arrepientes, voy a quitar todo el bien que te di. Entonces, vemos pues, mis hermanos, que cuando nosotros adquirimos esta doctrina, llegamos y nos bautizamos, eso es lo que fue adquirido. Esto fue la enseñanza que se nos dio, que pongamos en práctica el amor. No hay una cosa contraria a esto, más que lo pongamos en práctica. Las cosas buenas, dice Jesús, salen del mundo. Y donde esté tu tesoro, pues ahí estará tu corazón. Entonces, vemos pues que el arrepentimiento a lo malo, a dejar de hacerlo, mis hermanos, mientras tengamos vida, tenemos que ponerlo en práctica, ¿sí? Y no en este momento en el cual se diga, ya estás a punto de morir, ya no se puede hacer nada, mis hermanos. No existe eso, como algunos confían, ¿verdad? Es que en el momento de mi muerte me voy a arrepentir, le pediré perdón a Dios, a Cristo, y listo, ya estaré para el reino. Estaré preparado porque pedí perdón antes de... No, mis hermanos, no existe eso. No pongamos como ejemplo a aquel que estuvo en la cruz, que en su momento se arrepintió. Fue una excepción que hizo Dios, pero no lo hará con nosotros, porque nosotros tenemos años en la iglesia, debemos de saber todo esto y debemos de ponerlo en práctica. Entonces, todo, mis hermanos, hay que sacarlo, todo el odio. Dice Proverbios 10, el rey Salomón, este hombre sabio, mis hermanos, que se le dio una sabiduría impresionante, ya lo vimos la semana pasada con nuestro hermano
con nuestro hermano de allá de México. Dice Proverbios 10, versículo 12. El odio despierta rencillas, mas la caridad cubrirá todas faltas. Entonces ya depende de qué queremos ser. Una persona odiosa, una persona soberbia, una persona que no sabe amar, o queremos ser una persona que esté llena de amor, que va a cubrir todas esas faltas. Todo lo que, mis hermanos, en lo que pudiéramos fallar, si ponemos en práctica el amor, habrá una solución. Pero si se queda ahí, si se guarda ahí todavía, por mucho, mucho tiempo, no nos conviene, mis hermanos. Debemos de erradicarlo de nosotros. Debemos de ponerlo en práctica. Aún aunque veamos que ahora sí que no reacciona la otra persona, el otro hermano, quien sea, no reacciona a lo que tú quieres hacer, aún así no dejemos de practicar, porque no por otro vamos a fallar, ¿no? Por eso también nos dice, ¿verdad?, la Escritura, no nos cansemos de hacer el bien, que a su tiempo segaremos. No porque no hubo una reacción la primera vez, no, es que ya ves, yo lo intenté, pero no quiere, no me perdona, no me saluda, no me abraza, no me ayuda. No, hay que seguir haciéndolo, hay que seguir esforzándonos. No nos cansemos de hacer el bien. Hay que hacerlo como lo más necesario en nuestra vida, mis hermanos. Porque eso es lo que nos va a poner en donde queremos estar, en el reino, ¿sí? Porque va a llegar este tiempo de nuestra muerte, mis hermanos, y van a quedar ahí las obras grabadas, ¿sí? Nuestro Dios nos va a juzgar conforme a lo que hayamos hecho, en lo que nos hayamos esforzado. Dice el capítulo 11, estamos en Proverbios, y va a ser el versículo número 9. El hipócrita dice, con la boca daña a su prójimo, mas los justos son librados con la sabiduría. Entonces, que no haya esa hipocresía en nosotros, mis hermanos. Busquemos mejor ser una persona sabia, una persona inteligente, la persona en la cual esté el Espíritu Santo de nuestro Dios, para saber perdonar, para saber actuar bien, para olvidarnos de lo malo. Entonces, siempre que pase algo similar, mis hermanos, pues tratemos de tomar calma, ¿sí? Tratemos de pensar, meditar, de por qué se dieron las cosas. ¿Fue mi culpa? Tengo que pedir perdón. ¿Fue la culpa del otro? Bueno, pues buscar, ¿verdad? No que venga y se me humille, ¿verdad? No, sino tratar de llevarla bien, de buscar que sigamos siendo amigos, para que algo, mis hermanos, que tú hagas, motive a aquel hermano a decir, bueno, este hombre sí hace las cosas bien, no le afecta, si yo lo ofendí, todavía sigue con la misma actitud positiva hacia mí, pues me agrada. Es una forma correcta de actuar, para que el otro vea que realmente nuestro corazón no quedó guardada ningún rencor, nada contra dicha persona. Entonces, es querer hacer, mis hermanos, que lo bueno florezca en cada uno de nosotros. Vamos a ver otra diapositiva para que vayamos avanzando, mis hermanos. Pues nos dice aquí, arrepentimiento, cambio de mente y de corazón con respecto al pecado y a Dios, lo cual lleva al hombre a un cambio de dirección, propósito y estilo de vida. Eso es realmente lo que busca Dios de nosotros. Es obvio, el arrepentimiento a lo malo, ¿sí? ¿Cuándo se va a dar? Es con los que están siendo evangelizados, tienen que saberlo. Se va a dar en el que está siendo evangelizado. Pero en aquel que ya fue bautizado y cometió lo malo, pues arrepiéntase y cambie. Busque el perdón, délo o pídalo, para que realmente siga lo bueno en ese corazón. Dice Jesús en Mateo capítulo 9. Vamos a verlo. El Maestro Jesús, capítulo 9, versículo número 13, y nos dice así: andad pues y aprended qué cosa es misericordia quiero y no sacrificio,
porque no he venido a llamar justos, sino pecadores a arrepentimiento. Entonces, aquí vemos dos cosas importantes. ¿Qué quiere Dios de nosotros? Que tengamos misericordia, ¿sí? Que la pongamos en práctica. Pero también, mis hermanos, para aquellos, ¿verdad?, que son considerados pecadores o que ellos mismos describen que son pecadores, para eso vino Cristo, para darles esa libertad que necesitan, para que nunca más vuelvan a decir, me siento un pecador, ¿no? Entonces, pero lo importante es al tema, mis hermanos, que es dirigido más que nada a la iglesia, ¿verdad? Que busquemos más tener misericordia en nuestro corazón antes que otra cosa. Que busquemos que no se pierda ese propósito de nuestro Dios por el cual hemos sido llamados, ¿sí? Dios, si nos eligió, mis hermanos, hasta Pablo lo dice que hemos tenido suerte, aunque unos digan no es que no existe la suerte, pero así lo llama, ¿verdad? Tuvimos suerte de haber sido elegidos del mundo para obtener la sabiduría que tenemos, el conocimiento que tenemos. Pero no es nada más eso, es poner en práctica, mis hermanos, todo lo bueno para poder ser salvo. Poner en práctica esas virtudes necesarias como las que tuvo Jesús aquí en este mundo, ¿sí? De saber perdonar, de que cuando lo rechazaban, no decía, bueno, pues entonces hubo rechazo de esta persona, voy a enviar a que sean destruidos, no, como lo pedían dos de los apóstoles, ¿verdad? Decían, déjame que oremos para que descienda fuego y los destruya. Jesús las amonestó, dijo, ustedes no saben de qué espíritu son. Les faltaba todavía, ¿verdad? Pero quedó ahí plasmado en la escritura para que nosotros lo aprendamos, ¿sí? Que de qué características y qué vestidos tenía Jesús. Y ahora nosotros nos decimos que Cristo vive en nosotros, como Pablo también lo explica allá en Gálatas. Entonces, si Él está hoy en nuestro corazón, pues ¿por qué entonces, mis hermanos, ponemos en práctica la soberbia? ¿Por qué ponemos en práctica la ira? No, mis hermanos, debemos erradicarla de nosotros. Hay que ser más como Él. Hay que tratar de controlar todas esas emociones y dejar de hacer daño. Al contrario, mejor tratar hay que hacer que los demás tengan confianza en nosotros. Adquirir, mis hermanos, confianza de los demás. Pero ¿cómo van a tener confianza en nosotros? Pues viendo, lógicamente, pues todas nuestras obras. Y de esa forma van a decir, pues sí, este hombre se le humilla, se le ha hablado mal de él, y aún así, pues nos sigue hablando, aún así ríe con nosotros, como que si se le olvidó todo lo que hicimos de él. Eso es lo bueno, mis hermanos. Vamos a ver otra diapositiva. Vamos a entrar ahora a un ejemplo. Arrepentimiento no es cuando usted llora. Arrepentimiento es cuando usted cambia. ¿Cuál sería el momento exacto para llorar? Como vimos la primera imagen. En ese momento de temor, de susto. Es realmente eso, mis hermanos. Si en ese momento estamos en esa condición, lloramos o estamos asustados, eso no es arrepentimiento, ¿sí? Arrepentimiento es cambiar, es actuar antes de, es querer hacer lo que Dios nos está invitando que hagamos. Pero vamos a ver un ejemplo en 1 de Pedro, capítulo 3, lo que sucedió al principio, ¿verdad? Y que cuando fueron destruidos, pues nada más echemos a la imaginación, hermanos. Se imaginan en el tiempo de Noé, como lo explica aquí el apóstol Pedro. Vamos a leerlo primero. 1 Pedro 3, 18 al 20, que nos dice así: porque también Cristo padeció una vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu, en el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados, los cuales en otro tiempo fueron desobedientes, cuando una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé,
cuando se aparejaba el arca, en el cual pocas, es a saber, 8 personas, fueron salvas por agua. Entonces, imagínense, hermanos, se habla de 120 años, donde Noé, siendo un varón justo, hablaba de la palabra de Dios. Hablaba de que las personas dejaran lo malo, que dejaran de hacer, pues todo eso, ¿verdad? Que tenían en práctica, que era, como lo dice ahí en el libro de Génesis, había mucha violencia. Por esa violencia mataban y derramaban mucha sangre. ¿Sí? Lo que hoy también se ve en muchos videos, ¿verdad? De personas que matan nada más al azar. El que caiga, no les importa quién sea, si es una persona de bien o no. Ellos disparan el arma, matan personas por esa violencia. En aquel tiempo se dio, pero miren cómo en tanta paciencia, ¿verdad? Que habla, que se les habló, se les dijo 120 años para que hubiera un cambio en la humanidad, y no lo hubo, ¿sí? Ahora imagínense, en ese momento, cuando se abrieron las cataratas, dice, del cielo, y cayeron, mis hermanos, el agua sobre el mundo para llenarlo. ¿Cuánta agua? ¿Se imaginan ese momento tan espantoso de toda la gente que había en ese momento? De pensar, vamos a morir. Si gritaban a Noé, no lo sabemos, no quedó escrito, pero sí nos lo imaginamos. Ábrenos, ya te creemos, ya estamos arrepentidos, sí vamos a cambiar, dejaremos la violencia. Ya no hubo tiempo, se acabó. ¿Quién fue el que actuó ahí? Nuestro Dios. ¿Quién fue el que cerró la puerta del arca? Fue Dios. Por si acaso Noé. Me imagino, pues, como seres humanos tal vez, ay, jole, pues sí, me están gritando que ya van a cambiar, pues déjales abro, a ver cuántos pueden entrar. Pero no era decisión de Noé, era de Dios. Por eso él selló la puerta para que ni el mismo Noé ni sus hijos pudieran abrirla, porque todos los demás no eran dignos de poder salvarse de ese diluvio. Ese es en el momento en el cual, mis hermanos, muchos dicen estar arrepentidos, pero el arrepentimiento no es eso, es cambiar, es quitar ese mal corazón y transformarlo en un corazón bueno, que esté lleno de amor, que sea consciente de muchas cosas, ¿sí? Y no buscar hacer mal a los demás. Ahí es donde nosotros, mis hermanos, debemos de aprovechar el tiempo para cambiar. Ahorita que tenemos vida, que tenemos fuerza, que tenemos salud, es el momento de cambiar. Voy a poner un ejemplo muy claro en la segunda carta a los Corintios. Todos sabemos, mis hermanos, que había un caso muy especial en los Corintios, donde, pues bueno, cuando se dio una solución, pues sí hubo inconformidad, hubo enojo de algunos, pero era muy necesario llevarlo a cabo así. Y muchas veces eso no nos gusta. Cuando se nos amonesta, cuando se nos dice lo malo que estamos haciendo, nos enojamos, pero no meditamos. Nos enojamos y también criticamos, en vez de considerarnos, porque se nos está señalando algo que estamos haciendo mal. Y en vez de decir, pues sí es cierto, ¿verdad? Voy a tratar de cambiar. No, la tomamos contra el hermano que nos dice. Y empezamos a buscar defectos también de ese hermano y a criticarlo. No es correcto hacerlo, hermano. ¿Sí? Dice en la segunda carta a los Corintios, capítulo 7, de las situaciones, ¿verdad?, que se vivían ahí en Corintio. El apóstol Pablo las escribió, pero también cuando supo de todo esto, como algunos hermanos tuvieron ese comportamiento, pues los felicita, porque también dice, aunque estuvieron así, lo aceptaron. Desde el versículo 8 al versículo número 10, vamos a leer.
nos dice así: porque aunque os contristé por la carta, no me arrepiento. Bien que me arrepentí, porque veo que aquella carta, aunque por algún tiempo os contristó, ahora me gozo, no porque hayáis sido contristados, sino porque fuisteis contristados para arrepentimiento, porque habéis sido contristados según Dios, para que ninguna pérdida padecieseis por nuestra parte, porque el dolor que es según Dios obra arrepentimiento saludable, de que no hay que arrepentirse, mas el dolor del siglo obra muerte. Entonces, como vemos aquí, Pablo le dice: sí es cierto, la carta los puso tristes, los amonesté, les dije lo que tenían que hacer, se pusieron así de esta forma, pero qué bueno que así lo hice. Sirvió el arrepentimiento, el dolor que como dice el versículo 10, es según Dios. Ese es el arrepentimiento que obra, mis hermanos, a un arrepentimiento saludable, como lo dice. Pero ¿qué sucede cuando nunca se amonesta? La misma persona sigue haciendo lo mismo. No hay nadie que le diga lo malo. No hay nadie que lo juzgue. Pero ¿es necesario? Sí, dice el apóstol Pablo. No me arrepiento de haberlo hecho. Qué bueno que lo hice, porque era necesario. Y así, pues hubo un cambio. Entonces, desde el versículo 1 les empieza a hablar los empieza a aconsejar de cómo es que las promesas de Dios se van a cumplir. Pero si no erradicamos lo malo de nosotros aún, mis hermanos, siendo bautizados, no vamos a lograr absolutamente nada. Vamos a ver otra diapositiva. Perdonar no borra el pasado, pero te libera de la carga del mismo. No somos igual a Dios. Dios nos dice en Hebreos, ¿verdad?, que Él, los pecados que hicimos anteriormente, los arrojó al fondo del mar, los olvidó totalmente. Nosotros no somos igual a Dios. Tal vez no se nos olvide lo que hicimos, pero sí, mis hermanos, perdonar o lo que nos hicieron. Perdonar nos va a liberar de esa carga, ¿sí? Es necesario hacerlo, pero tampoco, mis hermanos, a la hora de perdonar, digamos, sí te perdono, pero no olvido, ¿verdad? Y que cuando venga otra vez alguna falta, algún enojo, echemos en cara lo que supuestamente ya habíamos perdonado. Ah, pues te acuerdas tú lo que me hiciste, ¿no? Entonces no fue perdón, ¿sí? No nos justifiquemos de esa forma. Hay que saber perdonar de buen corazón, como Dios lo hace, para que nos liberemos de esas cargas que tenemos. Somos todos humanos, todos fallamos. Desgraciadamente no nos gusta cuando alguien nos dice que estamos mal. A eso sí nos molesta, pero tal vez sí nos gusta señalar al otro. Acuérdense lo que dice Jesús con respecto a la paja en el ojo, ¿verdad? Es una pajita que vemos un pequeño defecto que vemos en los demás, mientras que nosotros traemos una bigota en el ojo. Entonces, bueno, está bien decirlo, pero cuando te digan, pues también acéptalo. No lo tomes contra los hermanos. Hay que liberarnos. Por eso también Pablo nos dice allá en Gálatas, ¿verdad?, que sí es cierto, hay problemas, tenemos problemas, sí, pero traten de no destruirse a sí mismos. Son la iglesia, son una manada, deben de andar juntos, deben estar protegidos juntos. Satanás lo que quiere es dividirnos y que estemos solos. Y una ovejita sola, pues ¿quién la agarra luego? El lobo. Está solita, está a merced de devorarla. Cuando no estamos en conjunto con la iglesia, mis hermanos, pues somos más propensos de, en vez de crecer espiritualmente, ir muriendo, mis hermanos, ir yendo hacia el infierno, que es pues prácticamente la muerte, la sepultura, como nosotros lo creemos. Entonces sí debemos de tener mucho cuidado
con todo esto que hacemos. Vamos a ver otra diapositiva. Dice, vale más actuar exponiéndose a arrepentirse de ello que arrepentirse de no haber hecho nada. ¿Cómo lo hizo el apóstol Pablo así? Dice, pues no me arrepiento, aunque me arrepiento, porque los puse muy tristes. Pero si no lo hubiera hecho, ustedes no actúan. Tal vez no hubieran cambiado, hubieran tomado una mala decisión a este problema tan grave que existía ahí en la iglesia. Si no se los digo yo, tal vez no hubieran cambiado. Pero vemos que sí es muy necesario hablarlo, mis hermanos. Háblenme a mí, díganme mis defectos. Yo también tal vez algún día diré, ¿sabe qué, hermano? Pues esto no está bien lo que está haciendo. Pero es una forma de poder sanarnos a nosotros mismos. Pero tal vez es algo que nunca nos permitimos hacerlo o no nos atrevemos a hacerlo. A hablar de los defectos de los demás, porque también yo tengo defectos. Pero entonces, ¿cuándo vamos a sanar? Entonces, ¿cuándo vamos a estar bien? Sí, debemos de procurarlo, ponerlo en práctica, porque vemos que hasta es bíblico. El apóstol Pablo lo puso en práctica. Con cartas, también cuando podía presencialmente, pues lo hacía, ¿verdad? Los amonestaba. Aunque él no era amonestado de nadie, pero sí ve que era necesario hablar de las cosas que eran malas para que se arrepientan y no lo pongan en práctica. Vamos a ver otra diapositiva. Aquí puse esta imagen porque ya fuera de lo que es la iglesia, mis hermanos, muchas personas tienden a que en el momento en que vean a Jesús en las nubes, es el momento de arrepentirse. No, mis hermanos, así como para nosotros, cuando la muerte está por llegar, no es tiempo de arrepentirse, así también para la humanidad no será el tiempo de arrepentimiento. El tiempo es hoy. Tiene que aceptar a Cristo hoy, aceptar los mandamientos hoy, que tiene fuerzas, que tiene vida, que todavía puede hacerlo. Pero si están confiados en que cuando vean que Cristo está allí en la nube, se van a hincar, le van a pedir perdón y ni crean que Jesús los va a perdonar. De esa forma no. Solamente quedarán con vida, como dice allá en Romanos, ¿verdad? Tendré misericordia del que tendré misericordia. Pero nunca saben quiénes van a ser. No están señalados para decir, mira, yo soy uno de los cuales Dios va a tener misericordia. No. Va a morir mucha gente por causa de que están esperando este momento. Algunos no creen en Dios, como vimos la semana pasada. No esperan ni esto. Pero ¿qué va a suceder cuando lo vean? También van a buscar ¿qué? Pues un arrepentimiento a lo que no creían. Y van a decir, pues sí era cierto. Me creí más a la ciencia que a la realidad. Y ahora que lo tengo aquí, pues me arrepiento, perdóname. Pero ¿cuántas cosas malas hablan de Jesús? ¿Cuántas cosas malas hablan de Dios? ¿Cómo lo blasfeman? Es Dios el que tomará la última decisión en ese momento. Así que, hermanos, así como en este momento de arrepentimiento no existe, tampoco en nosotros en la muerte. Busquemos de hacer bien ahora. Dice primera carta a los Corintios, capítulo 15. Y esto, mis hermanos, tal vez sea para los dos, como para el creyente, para el que ya está en la iglesia, como para el que no está en la iglesia. Es un texto muy conocido por nosotros, 15, versículo 19. No dejemos toda la carga a Cristo. No pensemos que Él es el único que Él es el que debe de cargar con todo lo malo que nosotros somos, con todo lo que nosotros hemos dejado de hacer, con todo lo que el mundo quiere que Él haga por ellos sin hacer absolutamente nada. Porque dice el texto, si en esta vida solamente esperamos en Cristo, los más miserables somos de todos los hombres. No dejemos pues de hacer lo que nos corresponde, que Él ya hizo lo suyo. Y no por eso vamos a decir, bueno, es que Él me tiene que perdonar porque conoce que el hermano es muy molesto, el hermano es muy criticón, el hermano es muy juzgador, es muy soberbio, es muy esto, y mi enojo está justificado, y el no ayudar está justificado.
el no querer hacer las cosas bien con Él está justificado. No, mis hermanos. Cristo no justifica lo malo que hay en nuestro corazón, sino que va a juzgar, ahora sí que un juicio justo con lo que dejamos de hacer o lo que hicimos, mis hermanos, o para vida eterna o para perdición. Pero, como dice allá en Apocalipsis 21, ninguna cosa sucia entrará en ese reino. Entonces, no dejemos en las manos de Cristo lo que nos corresponde a nosotros. Así como el mundo quiere dejar en las manos de Cristo, mis hermanos, todo, el no haberlo aceptado, le quiere guardar los mandamientos y buscarán este arrepentimiento al final. No, mis hermanos, el arrepentimiento es hoy, amemos a Dios y a nuestro prójimo hoy, mis hermanos. Que Dios los bendiga y paz a vosotros.